Desde mi país, Colombia, les saluda Merce Díaz. Estoy aquí transmitiendo el programa Mujeres Renovadas en Cristo Jesús. Te doy una bienvenida, una afectuosa bienvenida al programa con un tema muy maravilloso el día de hoy. Y es mujer que tienes valor y tienes que tú misma reconocer el valor que tú tienes ante Cristo y ante el Padre Celestial, porque ellos sí creen en ti y ellos elevan tu valor. Este tema está basado en el libro de Juan capítulo 8. Les doy el contexto porque vamos a hacerlo desde el versículo 3 en la lectura del libro de Juan capítulo 8. El contexto es que estaba Jesucristo nuestro Señor en las afueras del templo, estaba enseñando, estaba transmitiendo su mensaje y delante de él había una multitud en ese momento. En esa multitud, en medio de esa multitud, los escribas, como dice el versículo 3, menciona de esta manera: los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Hasta ahí, versículos 3 y 4. Nos damos cuenta que en medio de la multitud llevaron a una mujer. ¿Quiénes la llevaron? La llevaron los mismos escribas, o sea, los mismos líderes religiosos de la época. Llevaron a esa mujer y la colocaron en medio de la multitud, colocando de manera pública su pecado. Analicemos este pasaje. La mujer era una mujer llena de errores, ¿verdad? Pero más que eso, porque vivía en oscuridad. Más bien, vivía en oscuridad. En ella no había luz. Y no veía otro camino, sino la vida que ella tenía. Estos fariseos y estos escribas, que a la mujer, en vez de darle el lugar que le correspondía a la mujer, a las mujeres, siempre la trataban como si fueran ciudadanas de segunda categoría con respecto al varón. Y siempre era el varón que podía hacer cosas dentro de todas estas actividades que ellos hacían, rituales, en fin, que tenían que ver con sus doctrinas, con su religión. Pero la mujer era muy delegada, era muy dada a que no participara en estas cosas. Y le daban un trato irrespetuoso. Esta mujer fue llevada, fue arrastrada prácticamente. De seguro fue arrastrada. No fue que fue llevada, sino que fue arrastrada. Sin misericordia. Porque si eran los líderes religiosos, los guías espirituales de la época, de seguro, aunque la persona cometiera un error, con amor, deberían instruir a esa persona para mostrarle el camino real en que debe estar, si está la persona equivocada o no, y tratarla con amor, con misericordia, para ayudarla a que esa persona más bien recapacite de la situación en que está sometida en este momento y ayudarla a liberar de ello. Que la persona de pronto caiga en un reconocer de lo que estaba haciendo con su vida. Sin embargo, estos guías que tenían que tratar a la persona con mucho amor, con mucho respeto, aún cometiera un error, fueron los que llevaron ante Cristo a esta mujer, delante de todo el mundo irremundo que estaba ahí, expusieron su pecado.
¿Cómo crees que esta mujer se sentía con esta terrible humillación por la que estaba pasando? Estaba siendo humillada en público por un error que había cometido. Ojalá cuando veas tú este programa me comentes qué piensas de esta actitud de estos líderes religiosos que tuvieron con esta mujer, y no con ella, con todas las mujeres. Porque esto nunca lo había, no era algo nuevo para ellos, que no, eso nunca lo habían hecho. Ellos tenían ese trato con las mujeres, estaban acostumbrados. La humillaron delante de todo el mundo, exponiendo su error. Eso es como, por ejemplo, si tú estás en una empresa y tú cometes un error, tal vez un error, algo delicado en la empresa, y tu jefe o tu líder se entera del error que tú cometiste, y en vez de ayudarte tal vez a remediar la situación, ¿sí?, lo que hace es de que tu error viene y lo da en público, lo dice en público, delante de todo el mundo, y tú estás ahí. Si hace una reunión y delante de todo el mundo expone tu error, dice lo que tú hiciste y te intrata de seguro, como intrataban estos guías religiosos, estos fariseos, estos escribas a esta mujer. ¿Cómo te sentirías tú? Ahora imagínate cómo se sentía ella en ese preciso instante, que estaba con su rostro a tierra, no alzaba su rostro, no podías alzar su rostro, de la vergüenza, de la humillación, de la falta de respeto, de la falta de buen trato que estos líderes religiosos deberían tener con ella, que la estaban tratando de una manera inmisericordia, sin misericordia. Entonces esta mujer no podía levantar su rostro del suelo. A mí me pasó una situación muy joven, yo cometí un error, era adolescente, y mi mamá expuso el error que yo cometí, lo expuso delante de toda la familia. Yo me sentí totalmente humillada. Me sentí humillada y me sentí avergonzada. Claro, de que colocaran el error, porque una buena madre, la palabra de Dios dice, o simplemente hay un consejo muy valioso que nos dice, los errores se corrigen en privado, ¿sí? En privado. Y eso debe hacerlo un buen líder en una empresa, debe hacerlo una buena madre o un buen padre en una casa, en un hogar. Y no exponer ese error que cometió tal persona en público. Es lo peor que le puede suceder. Entonces ya te imaginarás precisamente cómo se sentía esta mujer por el error que ella había cometido, o sea, la vergüenza por la cual y la humillación que le estaban haciendo pasar estos líderes y religiosos delante de todas las personas que estaban ahí. Y entonces le dicen a Jesús en el versículo 4, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto del adulterio. Y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Eso le dijeron a Jesucristo. Mira, Jesucristo, en nuestra ley, la mujer que comete este tipo de pecado debe ser apedreada, debe ser asesinada. ¿Tú qué opinas? Qué muy buena intención tenían ellos, ¿verdad? Y con cada uno con piedras en sus manos. O sea, los escribas
y los fariseos, los líderes religiosos, no solamente humillaban a la mujer, el trato era de condena. Ya ellos la habían condenado. En su corazón ya ellos habían condenado a esta mujer. No solamente lo que le estaban diciendo, sino que ya tenían esas piedras en las manos. Pobre mujer. Yo me pongo es que yo estuve en la piel de ella. Por ese error que cometí cuando era adolescente. Y mi madre lo expuso delante de todos la familia, los hermanos. Imagínate, somos 8 hermanos. Y delante de todos ellos, ella expuso mi error. Todos criticándome, todos creyéndose como estos líderes religiosos y fariseos, que se creían con autoridad y se creían como los más puros del mundo. Igual que ellos, se creían con suma autoridad ante esta mujer. Y cuando le dicen ellos a Cristo, la ley de Moisés nos dice que esta mujer, a esta clase de mujeres, miren cómo consideraban a esa mujer. O sea, como que si fuera una mujer que no mereciera oportunidades en la vida, sino solamente la oportunidad que ellos le querían dar, asesinarla. Qué falta de amor de estos líderes religiosos. Qué falta de misericordia. Jesucristo no decía nada. Ellos, aquí analizando el texto, ellos, los líderes religiosos, que ya ellos sabían quién era Cristo. Ellos sabían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ya lo tenían claro. Ellos sabían que el Espíritu Santo del Todopoderoso actuaba en Cristo Jesús. Ellos ya eso lo tenían claro. Pero como ellos no son de la luz, no eran de la luz, sino de la oscuridad, ellos pertenecían a las tinieblas. Y por eso les repelía lo que representaba y quién era nuestro Señor Jesucristo. Lo odiaban. Entonces, esta situación de haberle traído a la mujer, no solamente tenía que ver con la mujer, también tenía que ver con Cristo, porque ellos odiaban al Hijo de Dios. Como los que están en tinieblas odian a los verdaderos hijos de Dios. Y entonces, ¿qué pretendían ellos también? Pretendían dos cosas. Una, entrampar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos querían saber qué expresaba, cómo se iba a expresar Jesucristo acerca de la ley. Porque sabía que la ley era demasiado sagrada para el pueblo. Y el pueblo estaba ahí. Gran parte del pueblo estaba ahí. Y ellos querían saber realmente qué expresaba Jesucristo delante de todos los que estaban ahí acerca de la ley que era muy sagrada para todos ellos. Querían entrampar a Cristo en ese instante. Esa era una intención que tenían. Y la segunda intención era a la mujer asesinarla. Como dar un escarmiento para las demás mujeres. Y hacer ver que ellos sí que ellos sí consideraban la ley como lo más sagrado, cuando ellos no respetaban la ley también. Porque la ley de Jesucristo, la ley de Dios exigía primero misericordia. Más que cualquier otra cosa, más que un sacrificio.
Sigamos en el texto. El versículo 7 menciona lo siguiente. Pero como insistían en preguntar, Jesús enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Muy sabio nuestro Señor Jesucristo cuando menciona aquí: el primero de ustedes que esté sin pecado, bueno, entonces venga y proceda a tirar la primera piedra. Miren, tan sabio Jesucristo que no mencionó nada de la ley. No dijo nada de la ley, en absoluto. No mencionó a Moisés, tampoco mencionó la ley. Más bien Jesús lo que hizo fue recordarle a cada una de esas personas que estaban ahí su condición que tenían ante Dios. ¿Qué condición? De pecadores. Les recordó que ante Dios ellos eran pecadores. Le recordó esa condición de que son pecadores, de que somos pecadores y aún no lo recuerda, de que somos pecadores, de que somos imperfectos, de que hemos sido hechos del polvo de la tierra. ¿Y qué es el polvo de la tierra? Nada. Ante los ojos del Padre no es absolutamente nada. Y que cuando nosotros dejamos de existir en este mundo, nos volvemos nada. Nos volvemos polvo. Nos volvemos nada. Eso fue lo que le recordó Jesucristo y puso de forma relevante en ese momento ante todos. Recuerden que ustedes vienen del polvo de la tierra, que no es nada. Recuerden que ustedes son imperfectos y son pecadores. ¡Wow! Lo que le recordó Cristo a estas personas. La condición que realmente son y lo que ellos son, lo que somos cada uno de nosotros delante de nuestro Creador. No somos nada. Entonces, si no somos nada, ¿por qué vamos a juzgar al otro? ¿Y por qué lo vamos a hacer de manera condenatoria? Como si tuviéramos autoridad, como si tuviéramos derecho. Y no tenemos ningún derecho. Porque todos estamos en la misma condición. Todos somos iguales ante el Padre Celestial. Entonces, Jesucristo, notemos ahí algo importante. Elevó el valor de esta mujer. Esta mujer que está ahí, tirada, que seguro ella, hasta ella misma, se consideraba que no tenía valor, que no merecía otra oportunidad. Esta mujer que estaba siendo tratada con humillación, con falta de respeto, de manera inmisericordia, ya condenada prácticamente. Que de seguro lo único que ella tenía en mente era que la apedrearan, y hasta ahí iba a llegar todo. Toda su vida llegaría hasta ahí. Pero al decir Cristo estas palabras, a recordarles a cada uno de estas palabras, su vida dio un giro de 360 grados, un giro completo. Porque al decir Cristo, bueno, si no tienes pecado, tira la primera piedra. Entonces cada uno empezó a meditar, a reflexionar. Entonces Jesucristo en sí también
En otras palabras, les dijo, ella es pecadora. Sí, ella es pecadora. Ella es, el ejemplo, vamos a colocar, ella estaba aquí y los otros que se creían más con autoridad de juzgar, de condenar, santos, puros, estaban acá, ¿verdad? Entonces, ella, una mujer que al parecer no tenía más oportunidad en la vida, que seguro ella lo pensó. Jesucristo dijo, sí, ella es pecadora, sí, pero ustedes también son pecadores, igual que ella. La colocó aquí, en el mismo nivel. Esa mujer que estaba ahí, siendo humillada, siendo maltratada. Vino Cristo y la colocó en el mismo nivel de todos. Sí, ella es pecadora, sí, pero ustedes también son pecadores. O más bien los colocó a ellos en el nivel de ella. Ella es pecadora, sí, ella es pecadora, ustedes también son pecadores. Ella es imperfecta, sí, ella es imperfecta. Ustedes recuerden que también son imperfectos. La colocó ahí en el mismo nivel. Ella es hecha del polvo de la tierra, sí, sí, ustedes también. Ella ante los ojos de Dios no es nada prácticamente, sí, ¿verdad? Ustedes también. Colocó a la mujer en el mismo nivel de todos los que le estaban condenando. En el mismo nivel la colocó. Diciéndole, mujer, tú tienes valor. Y ellos no tienen por qué estar juzgándote de la manera en cómo te juzgan. Porque tú eres igual que ellos y ellos son iguales que tú. Ante los ojos de Dios. Y en este mundo no debe haber esa diferencia. Porque no era solamente ante los ojos de Dios, porque eso está claro. Pero es este mundo el que hace las diferencias. Entonces, mujer, mira, Cristo elevó el valor de esta mujer. Una mujer condenada a muerte, prácticamente. Pero Jesucristo le dio un giro a su vida. Y Él hoy también puede darle un giro a tu vida, mujer. ¿Cómo te sientes tú, mujer, hoy? Donde tú estás, en el lugar donde tú estás, mujer. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo te sientes? Estás en un lugar donde eres subvalorada, donde no te respetan, no tienes voz, no te valoran, y haces cosas y cosas solamente para que te sientas o te acepten, para que los demás te acepten. Haces cosas que van muchas veces en contra de tu propio valor, de tus propios valores, mujer. Llora, sufre, porque tu vida es un desastre. Mira, mujer, Jesucristo, hoy, sea cual sea la vida que tú estés llevando, mira, la vida de esta mujer no era buena. Se dejaba llevar por sus pasiones bajas. Porque todo ser humano como imperfecto tiene pasiones bajas. No sabemos en sí las circunstancias, la Biblia no menciona siquiera su nombre. Hay una controversia con el nombre de esta mujer. Porque algunos dicen, no, esta mujer era María Magdalena. Y algunos dicen, no, no se trata de María Magdalena, es otra mujer. Entonces, hay una pequeña controversia en el nombre de esta mujer. Simplemente en este relato la Biblia realmente no lo revela. Pero
no sabemos en sí entonces, y tampoco revela en sí la circunstancia que llevaron a esta mujer a tener relaciones con un hombre que no era su esposo. Total, que era una mujer que no se valoraba a sí misma, no tenía amor propio. Y tal vez sus emociones eran mucho más fuertes que ella y ya no las podía controlar. Tal vez era rechazada por su esposo. Bueno, no hay aquí un momento como para decir vamos a excusarla. No. Pero lo que podemos decir que era una mujer que no se valoraba a sí misma. No tenía amor propio por sí misma y por su propio cuerpo. Y entonces su vida era un desastre. Y eso que ella hacía, como era su vida, que tal vez no se valoraba a ella misma, la llevó a que estuviera en la situación en que fue sometida, de humillación, de rechazo, tratada sin respeto por parte de estas personas que tenían que tratarla con amor porque eran los líderes y los guías religiosos. Entonces Jesucristo, muy sabio, colocó a esta mujer pecadora en el mismo nivel que aquellos que la estaban condenando. Les dijo, si ella es pecadora, sí, pero ustedes también son pecadores. Y la colocó ahí en el mismo nivel que ella. Ella es imperfecta, sí, pero ustedes también son imperfectos, igual que ella. Entonces colocó a esta mujer en la misma posición, al mismo nivel que los demás. Ya que toda su vida llegaba hasta ahí, hasta ese instante en que llegó, en que la trajeron ahí, y que su destino iba a ser la muerte en ese instante. Miren lo que Cristo hizo. Elevó su valor y la colocó al mismo nivel de todo y le dijo, mujer, tú vales. Y tu vida no termina aquí. Al contrario, ahora es cuando tú vas a saber de tu vida. Ahora es cuando tú vas a transformar y vas a nacer a una nueva vida. Porque ese caer de esa mujer a los pies de Cristo, aunque fue obligada porque fue llevada por los escribas, por los fariseos, y la multitud la quería apedrear, fue obligada a caer ahí a los pies de Cristo. Oblígate tú, mujer, también a caer a los pies de Cristo. Vamos a leer el versículo 10. Jesús le dijo a la mujer, cuando todos se retiraron, dijo a ella, mujer, en el versículo 10, Juan capítulo 8, versículo 10, le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? La mujer que no había podido siquiera levantar su rostro de la humillación por la que fue sometida, rostro a tierra, llorando amargamente, por fin pudo levantar su rostro, porque escuchó una voz suave, escuchó una voz amorosa, que le dijo, mujer, y la llamó mujer. Con decirle eso, está reconociendo que ella es una mujer y de valor. Y de seguro ella pudo levantar su rostro, porque le pregunta a Jesucristo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ay, ella pudo hablar y dijo, ella le respondió a Cristo, no, Señor, ninguno me ha condenado. Tal vez con esa voz todavía quebrada, llena de llanto. Así le dijo, mujer, no, Señor, ninguno pudo hablar. Entonces Jesucristo le dijo, yo tampoco te condeno. Miren, lo amoroso que fue Cristo. En medio de toda esta multitud que la condenaba y decían, sí, hay que apedrearla, es una adúltera. ¿Tú qué dices, Jesucristo?
ella es una adúltera, hay que apedrearla. En medio de tantas voces que ella escuchaba. Y luego pudo escuchar una voz que se dirigió a ella. Mujer, ¿y dónde están los que te condenaban? Y al expresar ella, no, ninguno. Entonces Jesús amorosamente le dice, yo tampoco te condeno. Jesús no le dijo, mira mujer, todo lo que has hecho con tu vida. ¿Hasta dónde has llegado? Y mira lo que yo tuve que hacer porque casi te matan. No. Jesucristo no le recriminó a ella nada de las acciones que ella había hecho en su vida. ¿Por qué? Porque a él no le importa tu pasado. A él no le importa tu pasado, mujer. A él no le importa lo que tú has hecho con tu vida. Él no te va a condenar por tu pasado. Entonces, oblígate, mujer, a caer ahí a los pies de Cristo. Y enderezar lo que hayas hecho. Y Él te acepta. ¿Por qué? Porque Él no te va a condenar. Así como no. ¿Por qué? Porque los juicios de Cristo, que es el único. Porque aquí hay que aclarar esto y es una enseñanza que extraemos de este texto. Que nosotros los seres humanos, ninguno tiene autoridad para juzgar a otro ser humano. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Entonces nuestro juzgamiento igual será imperfecto así como somos nosotros. Por eso ninguno tiene autoridad de juzgar al otro. Nuestra imperfección no nos va a dejar juzgar de una manera correcta u objetiva, nunca. Por ello, el único que ha comisionado nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, para juzgarnos a nosotros, es a nuestro Señor Jesucristo. Y es el único con la autoridad de juzgar. Y cuando Él te juzga, Él no te condena. O sea, no te condena con dureza, recriminándote todo lo que tú has hecho. No. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo juzga, Él juzga desde el amor. Él juzga desde la misericordia. Y mira, Él que no mira las apariencias, porque Él mira el corazón. Sabemos que Jesucristo tiene la potestad de mirar lo que hay dentro de cada uno de nosotros. La persona que vive dentro de nosotros, ¿cómo es? Y Él vio la persona de esa mujer. Él la vio. Él vio quién era ella realmente. Él miró quién era ella. Y por eso le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Cuando esa mujer se levantó, ya su vida no era la misma. Ya su vida era otra. Entonces, obliguémonos, nosotras, mujeres, a caer a los pies de Cristo. Y Él va a mirar tu corazón. Y entonces, no te va a recriminar por tu pasado, por lo que tú hayas hecho. Así como lo hizo con ella. No le recriminó nada. No te va a recriminar nada a ti tampoco. Porque ¿qué es lo que tú has hecho en tu vida, mujer? Que la gracia de Dios y el amor de Dios no pueda perdonar. Y no pueda corregir. Y no pueda transformar. Porque hay mujeres que dicen, es que yo no sé, yo creo que yo no tengo perdón de Dios. ¿Pero por qué? No, porque es que yo he hecho esto, yo he maldecido, y he hecho tal cosa, yo he deseado mal. Mujer, si tú caes a los pies de Cristo, te rindes a los pies de Cristo, mujer, ya avergonzada de lo que has hecho, Él no te va a recriminar por lo que tú has hecho. No importa en lo que tú has caído, así sea lo más bajo, no hay un lugar que sea lo más bajo que Él no te pueda sacar, que Él no te pueda levantar y no te pueda transformar. No lo hay. Creamos en el poder que tiene Cristo.
tiene poder. Y te da la fortaleza para que tú te levantes sin condenarte. En absoluto te va a condenar. Más bien te va a decir como a esta mujer, bien, arrepiéntete, porque Jesucristo decía eso, arrepiéntete y no peques más. Y esta mujer, su vida, ese levantar, fue para una nueva vida. Porque entonces ya su vida cobró valor y cobró propósito. Ya era una mujer que no vivía por sí, por vivir, no se dejaba llevar por sus emociones, no se dejaba llevar por lo que dijeran los demás. No se arrastraba a hacer cosas indebidas, no, porque Jesucristo y ella se permitió que Cristo transformara su vida en una vida tal vez sin ilusión, sin futuro. Jesucristo la convirtió en una mujer que tuviera una vida con propósito, porque la palabra de Dios sí sigue hablando de esa mujer. La menciona que esta mujer llegó a convertirse en discípula de Cristo. O sea, esta mujer empezó a dar testimonio de seguro a otras mujeres también. Y qué mejor testimonio que ella misma, que su propia vida y por lo que ella pasó, y por la misma transformación que ella pasó a rendirse ante Cristo, aunque fue obligada. Pero eso, la verdad, hay cosas, a veces decimos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero hay cosas que parecen que fueran terribles, que parecieran una situación terrible, que no tuviera salida. Pero a veces eso es lo mejor que te puede pasar a ti en la vida. Si estás en una situación, hoy mujer, que esa situación tú dices, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Tal vez es la situación que a ti, mujer, te va a llevar a la salida que tú tanto andas buscando. Porque esa mujer estuvo en una situación terrible. Su pecado fue ante todo el mundo. Fue revelado su pecado. Ella humillada ahí a los pies de Cristo. Siendo humillada, siendo atacada, siendo rechazada. Decían, sí, hay que apedrearla, hay que asesinarla. Qué situación tan terrible. De seguro ella no veía ninguna salida. Pero esa situación fue la que la llevó a la verdadera salida que ella necesitaba. De esa vida que ella tenía sin valor. Entonces, si estamos pasando por una situación terrible, que tú crees que es terrible, bendice esa situación. Y pídele a Dios, estoy en esta situación, y dile, ¿qué hay en esta situación? ¿Qué enseñanza tiene para mí? ¿Cuál es la transformación? O sea, acéptala, pero con esa ganas, esa actitud de que esta situación no va a ser para un mal, sino para un bien. Porque a veces Dios te quiere sacar a ti de un lugar donde tú no sabes cómo salir. Pero Dios hace que las cosas, en vez de mejorar, empeoren para darte una sacudida y sacarte de esa situación y sacarte de ese lugar. No reniegues por la situación. Tal vez es la oportunidad que Dios te está dando para que tú abras los ojos, para que tú despiertes. Entonces esta mujer despertó en sentido espiritual, despertó su conciencia, logró hallar la verdadera mujer que realmente ella es y su verdadero propósito para lo cual ella realmente vino aquí. Y lo encontró en la más difícil situación que podía haber estado pasando. Y así nos puede pasar a nosotras también. Y es que pasa, porque hay muchos testimonios de personas que dicen, no, yo estuve en esta situación, pero en esa situación fue que yo vi la luz, que yo vi el despertar, porque a mí personalmente me pasó también. Y lo cuento también, este pasaje de esta mujer de Juan capítulo 8, porque también yo he vivido todas estas situaciones, viviendo en lugar y en una familia donde era subvalorada, sin voz. Y yo quería
Y hacía tantas cosas para ser aceptada, para que me dieran valor. Pero es que el valor no viene de los demás. Nuestro valor viene de arriba de Cristo y del Altísimo, nuestro Padre Celestial. Mujer, el mensaje es este. Ríndete a los pies de Cristo. Y no importa lo que hayas hecho con tu vida, Él no te va a condenar por tu pasado. Jamás. Te va a condenar desde el amor. Él mira tu corazón, lo que tienes dentro, te ve desde tu interior. Y entonces, si hay que corregir algo, se corrige. ¿Por qué no? Entonces Él eleva tu valor. Haces que tú misma reconozca tu valor, porque a veces nosotras mismas, esta mujer no reconocía su valor. Y nosotras mismas a veces no reconocemos nuestro propio valor, pero Cristo hace que tú reconozcas que tienes valor y eleva tu valor. Entonces, cuando haces esto, mujer, y te dejas guiar por nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, tu Salvador, Él te va a elevar. Él va a elevar tu valor y va a transformar tu vida. Y entonces tendrás una vida con propósito, como esta mujer, que empezó a tener una vida con propósito, de seguro hablando de su propio testimonio, de cómo se transformó, porque su vida no fue la misma jamás. Y si te sientes rechazada, te sientes subvalorada, sientes que tu voz no es escuchada, sientes que no te respetan, que no te valoran, mujer, no te importe lo que piensen los demás. Entra en ti misma. Entra en esa relación estrecha con Jesús y con el Padre. Y encontrarás tu valor. Si no sabes cómo hacerlo, escríbeme. Yo te ayudo a encontrar tu valor, a encontrar tu verdadero propósito, tu verdadera misión de vida, porque tú eres hija del Altísimo. Y como hija del Altísimo tienes una identidad propia. ¿Para qué? Para que reconozca tu misión, la misión por la cual Él te colocó aquí en esta tierra. Y tú vivas de acuerdo a tu misión. Entonces vivirás con propósito. Y verás que las cosas a tu alrededor no es que cambien, porque la gente no cambia, pero ya tú vas a ver las cosas diferentes. Porque tú has cambiado. Porque tu vida ha sido transformada. Y eso es lo que yo anhelo, mujer. Que tú transformes hoy tu vida. Así como esta mujer la transformó. Así como yo la transformé. Y así como muchas lo han hecho. Tú también lo puedes hacer. Pero ojo, lo hacemos bajo la gracia y la misericordia y de la mano del Todopoderoso. Y de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y agradezco al Señor Ubaldo, a Ruth, muy bien, Ruth. Agradezco a Juliet, que también estuvo por acá. Perfecto. Cuando alguna desee participar, me envía la invitación y yo con mucho gusto la acepto para que esté también en el en vivo conmigo, acompañándome, y puedan hablar y dar también el mensaje que tienen claro de acuerdo al tema que estamos tratando, porque siempre va a haber diferentes temas. Entonces siempre va a ser la participación de los que quieran subir acá conmigo en el en vivo. Siempre tiene que ser de acuerdo al tema que estemos tratando, porque temas es lo que viene. Hay muchos temas por tratar y por enseñar a ti, mujer, porque es mucho el valor que Dios le da a la mujer en la palabra. Así como le dio el valor a esta mujer, así le dio el valor a muchas mujeres, y rompió paradigmas. Nuestro Señor Jesucristo rompió todos los paradigmas que en ese tiempo, en su época, habían hacia la mujer, diciendo: no, esto no es así, porque somos iguales, hombres y mujeres somos iguales. Nos vemos, bye, abrazo y bendiciones.